Muy bien, gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros para conocer este llamado programa de protección a sueldos y salarios. ¿Quién califica y cómo se solicita dicho préstamo? Antes de eso, vamos primero con nuestros patrocinadores. Vamos a agradecer a Farmers Legal Action Group. También tenemos a Minnesota Farmers Market Association, a the Farmer Network, por supuesto, luego a Minnesota Institute for Sustainable Agriculture, por otra parte, North Central SARE, Sustainable Agriculture Research and Education, así como también el programa de extensión de la Universidad de Minnesota. Entonces, antes de comenzar, para aquellos de ustedes que no conocen a la asociación Farmers Legal Action Group, este es un pequeño despacho de abogados sin fines de lucro que se ubica en San Pablo, St. Paul, y la misión realmente es ayudar a los granjeros a quedarse en su tierra. Entonces, eso es importante para la plática del día de hoy. Y como la manera en que se ha tratado de lograr esto es produciendo muchos materiales, todos son gratuitos y están disponibles en línea. Entonces, actualmente existen varias guías que tratan diversos programas de apoyo como resultado de COVID-19 que afectan a los granjeros. Entonces, si tienen alguna pregunta adicional, ya sea sobre este programa de protección a sueldos y salarios del que vamos a hablar esta noche, o si hay preguntas sobre otra variedad de temas. La asociación ha lidiado con temas de seguro por desempleo y otro programa llamado IDLE, entre otros temas. Entonces, nada más para asegurarnos de que todo el mundo sabe que existe este recurso y que si hay preguntas o si gustan visitar la página de internet y si quieren descargar cualquiera de las guías, pues adelante. Entonces, una vez que todos conocemos esto, vamos a hablar un poco sobre el programa de protección a sueldos y salarios. Vamos primero que nada a hacer una revisión general de lo que es el programa y luego vamos a entrar a los detalles acerca de cómo se hace la solicitud. Entonces, para comenzar, nada más quiero eh, decirles que el programa de protección a sueldos y salarios hay que ponerlo un poco en un contexto histórico, ya que, pues como ustedes podrán saber, en los últimos 6 meses, pues ha sido un tiempo difícil y ha habido muchos programas distintos que han salido de parte del gobierno para tratar de ayudar a la gente de diversas maneras. Entonces, probablemente ya recordarán ustedes que el programa de protección a sueldos y salarios salió al final de marzo. Fue uno de dos programas grandes e importantes que salieron de la ley CARES, que fue aprobado el 27 de marzo. Y el otro programa que salió, que también es importante, es el llamado EIDL, es el programa de préstamo por desastre económico. Entonces, son esos dos programas que, aunque salieron al mismo tiempo, nada más quiero enfatizar que los objetivos y los requisitos de cada uno de los programas son muy distintos. La manera en que se obtienen los recursos también es muy distinta. Entonces, lo que quiero señalar con todo esto es que en cuanto a las diferencias de los dos programas, este programa de protección de pago a sueldos y salarios es un programa que tenía el objetivo de ayudar a los patrones a conservar a sus empleados y probablemente eso pues van a escuchar que lo vamos a repetir muchas veces el día de hoy. Entonces, usted puede trabajar por su propia cuenta y aún ser elegible para recibir este programa de protección, pero quiero que piensen que el objetivo real es ayudar a conservar los empleos o ayudar a la gente que continúe con su empresa. Ahora, con el programa de protección no tiene que demostrar que ha padecido muchos estragos económicos debido a COVID-19. Esto pues es muy distinto a lo que exige el programa IDLE. La idea
de esto es que es más bien un programa de préstamo normal o tradicional y ese programa, el LIDOR, requiere que se demuestre que hay un daño económico sustancial que fue causado por COVID-19. Entonces, esa es una de las diferencias principales entre los dos programas. La otra diferencia importante que hay que tomar en cuenta es que aunque el programa de protección a sueldos y salarios es un programa de préstamos, pero también existe la posibilidad de que se condone ese préstamo al 100%, siempre y cuando usted cumpla con los lineamientos que se hayan establecido, usted puede conseguir que el préstamo se condone en su totalidad. Entonces, eso es algo que pues hay que tomar en cuenta a lo largo de todo esto. Entonces, pues continuamos. Siguiente diapositiva. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de los mitos que existen acerca de este programa. Puede ser algo un poco confuso. Yo sé que muy al principio había cierta confusión acerca de si los granjeros y los productores agrícolas siquiera pudieran calificar para este programa. Como ustedes pueden ver en la pantalla, estos son algunos de los grandes mitos, es decir, que estas afirmaciones pues no son verdad, que si no califica, si no tiene empleados, que no califica si contrata trabajadores solo por temporadas, que si no califica si la granja es pequeña. Ninguna de esas cosas por sí mismas lo van a descalificar de recibir los beneficios del programa de protección. Otro malentendido que hemos visto es que eh, la gente dice, pues no quiero acumular más deuda, pero pues ya sabemos que los granjeros tienden a, pues ya de por sí tener bastante deuda. Con esto lo que quiero decirles es que hay que tomar en cuenta que este es un préstamo que se puede condonar. Es algo que no debemos descartar así de inmediato, nada más porque sí. Pero pues hay que pensar si se va a poder cumplir con los requisitos para que se pueda condonar. Entonces, escuchamos muy al principio que había cierta confusión acerca de si los granjeros podrían solicitar participar en el programa. Y por supuesto que sí pueden, y vamos a hablar acerca de los requisitos de elegibilidad. Eh, para algunos de ustedes puede que no sea posible, pero para otros puede que pues sí valga la pena. Y hablaremos de esto con más detalle un poco más adelante. Perdón. Ahora, regresando a la pregunta de si ha sufrido pérdidas debido a COVID-19. Y bueno, ahora los requisitos son menores porque el objetivo no era ayudar a recuperarse de las pérdidas, sino más bien evitar que más negocios tuvieran que despedir empleados y como ustedes saben, hemos visto que muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y aún continúan haciéndolo hoy en día. Finalmente está la pregunta donde dice, ¿y qué no es verdad que la mayoría de las personas las rechazan? Y bueno, el día de hoy no les podemos dar estadísticas acerca del porcentaje de personas a las que les han negado la participación en el programa, pero lo que quiero reiterar es que sabemos que hay granjeros que sí han solicitado participar en el programa y sabemos que hay aquellos a quienes les han dado el préstamo. Entonces, pues no se vayan a desanimar por esas afirmaciones falsas. Entonces, continuamos. Los retos que surgieron cuando recién salió el programa. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Algunos granjeros han padecido los retos por la rápida implementación del programa de préstamos. Cuando pensamos acerca de cómo funciona el proceso legislativo, eh, vamos a reconocer pues que en realidad toma mucho tiempo eh, armar una idea y luego esa idea tiene que viajar por todos los comités y tiene que llegar al Congreso y del Congreso pasa con el presidente para que luego se pueda implementar. Entonces, cuando pensamos acerca del programa de protección,
ese periodo de tiempo se redujo considerablemente, sucedió muy rápido. Y pues cuando suceden las cosas de esta manera, pues es de esperarse que pues va a haber algunos retos. Entonces, simplemente por la velocidad en la cual el programa se implementó, pues ya sabemos que va a haber algunos detalles con ello. No sabríamos o no sabíamos exactamente cómo iban a funcionar las cosas, por ejemplo. Ahora, otro reto es que este, este programa lo está manejando la Small Business Administration, es la SBA, que es la Agencia de Desarrollo para la Pequeña Empresa. Y ese programa en realidad lo está manejando los prestamistas locales y pues no todos los prestamistas están haciendo las cosas de la misma manera. Por eso es difícil que las organizaciones como el programa de extensión de la Universidad de Minnesota o el Grupo de Acción Legal para Granjeros le puedan dar a usted un cuadro completo con todo detalle acerca de cómo solicitar el préstamo, porque puede que haya ligeras diferencias entre el procedimiento que utilizan los distintos prestamistas. Ahora, algunos prestamistas locales pensaron en un principio, y algunos todavía lo siguen haciendo al día de hoy, que esto en realidad no era un programa para granjeros, pero pues bueno, eso ha cambiado ya considerablemente. Entonces, eso tiene que ver con el tercer punto, el tercer malentendido donde hablamos de que eh, había quienes pensaban que los granjeros no califican para este programa. Y luego mucho de esto tiene origen en el hecho de que muchos de los programas de la SBA, eh, pues históricamente no incluyen a los granjeros. Estos programas son los denominados 7B. Pero luego hay programas que maneja la SBA que sí incluyen a los granjeros. Estos son los denominados programas 7A. Y bueno, este programa que tratamos el día de hoy, desde su inicio se hizo pensando en incluir a los granjeros, aunque pues de hecho se generó pensando en todo tipo de pequeñas empresas, pero desde luego que los granjeros sí estaban incluidos, eso es algo seguro. Sin embargo, hubo malos entendidos y algunas diferencias acerca de cómo los prestamistas estaban interpretando esa información. Luego también había una cierta falta de claridad. Aquí pues señalamos los gastos de nómina, cuáles gastos de nómina deberían incluirse, pero había mucha confusión y falta de claridad acerca de cuáles gastos de nómina deberían contar para el programa de préstamos. Ahora, ya estamos en julio y muchas de esas cosas han sido aclaradas, entonces el procedimiento debe funcionar un poco mejor hoy en día. Otro reto de este programa es que ha sido muy popular desde que recién salió en abril y de hecho en aquel entonces se acabaron los recursos en cosa de unas cuantas semanas. Ya no tenemos ese reto hoy en día, de hecho se dotó de nuevos recursos al programa en abril y aún quedan más de 100 mil millones de dólares en recursos para el programa. Entonces eso ya no sigue siendo un reto y por supuesto que hay muchos recursos disponibles para aquellos solicitantes que califiquen para el programa. Entonces, hablando pues de las reglas generales de elegibilidad, ahorita vamos a hablar acerca de qué es lo que se necesita para poder ser elegible para este programa y creo que se me pasó decir anteriormente algo, que pues este programa fue ampliado y ahora puede, pues puede entregar su solicitud hasta el 8 de agosto. Entonces nada más quería asegurarme de que esto quedara claro. Y eh, la primera cosa que hay que hacer para que pueda calificar para el programa es que su empresa debe encajar en lo que se considera una empresa elegible y esto se puede lograr de diferentes maneras. En general,
El programa se concibió para que funcionara de acuerdo con lo que la SBA considera son pequeñas empresas. Esas son empresas que tienen 500 empleados o menos. Estas empresas pueden incluir organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de veteranos y organizaciones de poblaciones indígenas, por ejemplo. Pero como vamos a seguir repitiendo, también incluye a los productores agrícolas y a los rancheros, por supuesto. Pero de nuevo, vamos a tener que encajar en esa categoría de tener 500 empleados o menos. Y luego, finalmente, esto es un poco contraintuitivo. Si usted puede ser, eh, usted puede trabajar por su propia cuenta, incluso puede tener o puede ser propietario único de una empresa, o usted puede ser un contratista independiente y también podría solicitar y recibir recursos del programa de protección. Hay otra regla importante que es que la empresa debería estar funcionando al 15 de febrero de este año. Hay una excepción en donde, por ejemplo, si su granja no estaba funcionando completamente en febrero, la SBA le va a permitir a usted hacer su solicitud si es que hubo algún periodo de 8 semanas en donde su empresa estuvo funcionando completamente entre el periodo que incluye o que va desde el 1 de mayo del año pasado hasta el 15 de septiembre del año pasado. Entonces, cumplir con cualquiera de esas dos reglas u opciones le va a dar a usted la condición de elegibilidad. Y ahora, una de las cosas que también hemos escuchado que pues traen confusión, tratan acerca del hecho de que si usted hace una solicitud, hay que pues dar ciertas declaraciones, ciertas certificaciones. Una de ellas dice o señala que las condiciones económicas de incertidumbre hacen que el préstamo sea necesario para apoyar las operaciones continuas de las empresas de los solicitantes. Esto es como decir que pues estos son tiempos inciertos y voy a necesitar ayuda para que siga funcionando la empresa. Ahora, uno de los requisitos del programa IRO que mencionamos anteriormente es que usted debió haber padecido daños económicos sustanciales. Entonces, el requisito para el programa de protección a sueldos y salarios del que estamos hablando el día de hoy es pues un requisito mucho menor. Entonces, esos son pues dos de los requisitos de elegibilidad más importantes. Entonces, vamos a hablar acerca de otras reglas que también hay que considerar. Las personas a menudo quieren saber, bueno, ¿y va a valer la pena el tiempo que le voy a invertir? O sea, ¿cuánto me van a dar? Y la manera en que este programa está diseñado es que determina la cantidad del préstamo al tomar en cuenta sus gastos de nómina y esencialmente este préstamo se calcula con el valor de la nómina en un periodo de 2 meses y medio y usted puede verlo en la pantalla también. Por otra parte, si usted tiene una empresa nueva y usted puede determinar los gastos de su nómina al utilizar la nómina que se haya pagado entre el 1 de enero de este año y el 29 de febrero de este año. Eh, Esa es la única regla que aplica si su empresa es una empresa nueva y usted tiene empleados. Y pues esa es una distinción bastante importante. Ahora, si usted es una persona que trabaja en forma independiente o si usted es un granjero que trabaja por su propia cuenta, desafortunadamente usted tendría que haber contado con el formulario C o el formulario F para el 2019. Así está diseñado el programa. Entonces, para aquellos de ustedes que tienen empresas nuevas, como decíamos,
si usted tiene trabajadores, se le permitirá a usted calcular el monto del préstamo utilizando los 2 primeros meses de este año. Y si usted trabaja por su propia cuenta y es una empresa nueva, desafortunadamente usted no calificará para este programa. Ahora vamos a decir que usted sí califica, que usted obtuvo el préstamo. Mucha gente va a querer que ese préstamo se condone, o sea, mucha gente que obtenga el préstamo. Y para que el préstamo se pueda condonar, hay ciertas condiciones que se deben cumplir y estas incluyen, estos incluyen los gastos de nómina. Y pues bueno, la nómina es un concepto más amplio de lo que se puede pensar al principio. Entonces, tenemos conceptos que se incluyen ahí que son más obvios que simplemente los sueldos, salarios y propinas. Pero también hay otra gran variedad de prestaciones para los empleados que se pueden incluir en lo que son los gastos de nómina. Entonces, por ejemplo, el concepto de vacaciones, la ausencia por maternidad, por paternidad, ausencias por enfermedad, así como la jubilación, por ejemplo. Y esto también, en esto también podemos incluir los impuestos locales y estatales que se generen por la compensación pagada a los empleados. Entonces, todos estos conceptos son los que forman este otro concepto más amplio de gastos de nómina. Y luego también está la segunda forma de utilización de recursos. Esto se refiere a los gastos que se generan por renta de la empresa. También se pueden utilizar los recursos para pagar los servicios que requiere la empresa o para pagar los intereses sobre la hipoteca de su empresa. Y las reglas así contemplan que estos gastos deberían poder ser deducibles en el formulario C o en el formulario F como pues gastos deducibles legítimos. Entonces, pues esto representa un obstáculo para las personas que trabajan por su propia cuenta en muchas ocasiones. Cuando usted trabaja por su propia cuenta, para poder considerar que el gasto fue un gasto aprobado, tendría que haber podido deducir ese gasto de sus impuestos el año pasado. En resumen, la SBA, la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, utilizará los formularios C y F para hacer sus cálculos. Entonces, bueno, muchas personas se van a preguntar, ¿y yo puedo calificar? No tengo empleados. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de, pues, en forma específica, cómo se calcula el préstamo. Si ustedes trabaja por su propia cuenta, si usted tiene empleados o si usted contrata personas solamente en temporadas. Entonces, primero vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de la persona que trabaja por su propia cuenta o que es contratista independiente o que es propietario único. En este caso, la limitación o el detalle en esta categoría de prestatarios es que para poder ser elegible necesita tener un ingreso neto positivo que se refleje en el formulario F, específicamente en el renglón 34. Entonces, pues son bastante estrictos en lo que están tomando en cuenta que aparece en ese renglón en particular. Entonces, si la cifra es menor a 0, no lo van a aprobar para el programa. Entonces, sabemos que hay muchos granjeros que no muestran
un ingreso neto positivo. Entonces, esto se convierte en una barrera para algunos, pero si usted tiene un ingreso neto positivo y se refleja en su formulario F, los exhortamos a que usted considere participar en este programa. Entonces, hay otros requisitos para aquellos que trabajan por su propia cuenta. Entonces, además de haber presentado su formulario F del 2019 y además de haber tenido un ingreso neto positivo, también necesita que su empresa haya estado funcionando al 15 de febrero de este año. Y otro de los requisitos es que su domicilio principal deberá estar en los Estados Unidos. Y pues en realidad esos son los 4 requisitos principales. La manera en que la SBA va a calcular su préstamo es que ellos van a tomar el ingreso neto del 2019 y lo que van a hacer es que lo van a dividir entre 12 para obtener el ingreso neto promedio mensual y luego lo van a multiplicar por 2.5 y esencialmente así es como tienen la cantidad del préstamo que se puede otorgar a una persona que trabaja por su propia cuenta. Continuamos entonces. Entonces, otros preguntan, ¿y yo podré calificar? Yo sí tengo trabajadores o empleados. Entonces, si usted es un granjero y de hecho usted sí tiene trabajadores, eh, ¿cuáles son los requisitos para usted? Entonces, de nuevo, para que usted pueda ser elegible para este programa, la SBA está pidiendo información sobre sus formularios fiscales, como el formulario F y la forma 943. Vamos a entrar un poquito más a detalle en esto, pero una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que si usted está solicitando participar en el programa de protección y usted tiene empleados, no importa si su granja tuvo un ingreso neto positivo y si este se reflejó en el formulario F. El motivo de esto es esencialmente que, vamos a decir que usted tiene un ingreso neto negativo en su formulario F, eh, pero usted sí tiene empleados. Entonces, la SBA no va a simplemente aceptar cualquier cantidad de nómina que sea para usted. Aún le pueden dar el préstamo, pero no van a tomar en cuenta la parte de la nómina que le corresponde a usted, como si usted hubiera tenido un ingreso neto positivo. Esa es una distinción que no deberá perderse de vista. Ahora, la cantidad máxima del préstamo que usted puede recibir sería el promedio mensual de la nómina que corresponde a sus trabajadores. Y son solo aquellos trabajadores que tengan su domicilio principal en los Estados Unidos, pero se va a tomar el promedio mensual de la nómina multiplicada por 2.5 y así es como se va a obtener la cantidad máxima del préstamo bajo el programa de protección. Siguiente. Otros van a preguntar, ¿y yo puedo calificar? Yo solo contrato a trabajadores en forma temporal. Entonces, finalmente tenemos a aquellos patrones que solo son patrones por temporadas. Si usted es un patrón por temporadas y usted declaró su nómina y de nuevo se va a utilizar el formulario F así como la forma 943 para la solicitud. Ahora, una de las grandes diferencias para los empleadores por temporadas es que cuando la SBA calcule la cantidad del préstamo, usted va a tener dos opciones. Usted puede ya sea elegir que se utilice el promedio de la nómina que usted se gastó entre el 15 de febrero y el 30 de junio del año pasado, o usted puede escoger cualquier periodo de 12 semanas que
esté comprendida entre el 1 de mayo del año pasado y el 15 de septiembre del año pasado. Usted puede escoger cuál opción quiere utilizar. Y luego para poder calcular la cantidad del préstamo, cualquiera que haya sido el método que usted escogió, se va a tomar el promedio mensual de la nómina y se va a multiplicar por 2.5. Ahora, ¿qué información voy a necesitar para llenar la solicitud? Vamos a hablar, pues, por supuesto, de cómo se hace la solicitud. ¿Qué es lo que se va a necesitar para llenar la solicitud? Bueno, hay esos dos formularios, el formulario S y luego está la forma 943. Esas serán sus dos fuentes de información principales. Si usted trabaja por su propia cuenta, es decir, si no tiene empleados, usará el formulario S. Ahí viene casi toda la información que se va a necesitar para llenar la solicitud de préstamo. ¿Sí? Y luego, si usted tiene trabajadores, usted también va a necesitar el formulario 943, que es la declaración de la nómina para empresa agrícola. Y eso pues se presenta al IRS, a Hacienda. Entonces, hay algunos formularios adicionales que tal vez vaya a querer reunir. Por ejemplo, si usted hace aportaciones previas a impuestos que beneficien a sus trabajadores, por ejemplo, hay planes de seguro de salud cuyas aportaciones se hacen previo al cálculo de impuestos, cosas como esas. Usted tendría que reunir la información pertinente, pero como se mencionó anteriormente, la nómina es un concepto más amplio que solo el pago de sueldos por hora o los salarios. También se pueden incluir las prestaciones en este cálculo. Entonces, puede que haya formularios adicionales y registros que usted vaya a querer reunir antes de que llene la solicitud. Si usted quiere que pues las cosas queden en un nivel muy general, puede tomar su formulario S. Ese ingreso solamente lo divide por 12 y lo multiplica por 2.5 y pues ya no tiene que hacer ninguna otra investigación. Eso puede que tenga más sentido para usted que para otras personas o pues en su defecto, tal vez quiera meterse un poquito más a detalle e investigar más. Ahora, la SBA tiene unas guías que han sido muy útiles. Voy a asegurarme de que ese vínculo esté disponible y que se detallen algunas de las maneras en que usted puede utilizar su formulario 943 y que pueda usted utilizar las aportaciones de prestaciones previas a impuestos que benefician a sus trabajadores. Y pues esto también depende de cómo esté organizada su empresa, sobre si es, pues, por ejemplo, una empresa de responsabilidad limitada o si es una empresa tipo S o si es una empresa tipo C. Ahora, hemos estado hablando mucho acerca del formulario S, entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo y vamos a mostrar el aspecto que tiene el formulario S. Entonces, nada más vamos a resaltar los renglones más importantes cuando estamos tratando del caso de una persona que trabaja por su propia cuenta o que es propietario único. En este caso, usted puede saltarse todos los demás renglones y obviamente usted va a pues anotar su información personal como su número de seguro social en las solicitudes, pero luego solamente va a utilizar la línea 34.
Y luego, si estamos hablando de una solicitud en donde sí existen trabajadores, entonces usted se va a meter un poquito más a detalle, eh, es decir, va a incluir las prestaciones de los empleados. Puede hacer eso, o también si tiene programas de pensiones o de reparto de utilidades. Esos son pues otras categorías adicionales que usted puede incluir como compensación al trabajador, y estos también forman parte de ese concepto amplio de gastos por nómina. Pero pues aparte de esto no hay mucha otra información que se vaya a necesitar tener para poder llenar solicitud del programa de protección. Son solo unos cuantos renglones de sus formularios fiscales del 2019. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo matemático. Si tenemos a una persona que trabaja por su propia cuenta, que no tuvo trabajadores el año pasado y que obtuvo $42,000 en ingreso neto, eso es lo que se va a reflejar en el renglón 34. Entonces, esa cantidad nada más la toma, la divide entre 12 y la multiplica por 2.5, y la cantidad a solicitar en el programa de protección de sueldos y salarios será 8,750. Ahora, algunas recomendaciones para enviar una solicitud exitosa. Pues primero que nada hay que reunir toda la documentación fiscal que se vaya a necesitar. Hay que reunirla por adelantado antes de llenar la solicitud. Eh, Saque todos sus papeles, los formularios S, de ser aplicable, y también tenga a la mano el formulario 943. Ahora bien, en la página de internet de la SBA hay una solicitud de ejemplo de una solicitud pues del programa de protección a sueldos y salarios del que estamos hablando, y usted puede llenar esa solicitud pues como un ejemplo y llenarla por adelantado. Nada más sepa que el programa este eh, el programa de protección a sueldos y salarios es un programa que se administra a través de los prestamistas locales, no lo administra la agencia, la SBA. Entonces, usted no va a estar presentando ese formulario en ningún lugar ante la agencia. Usted estará presentando ese formulario ante un prestamista local. Puede ser un banco, puede ser una unión de crédito. Entonces, hay una gran variedad de prestadores, de prestamistas que están administrando este programa de protección, y puede que ellos utilicen su propio formulario. Algunos tienen formularios en línea, otros tienen formularios en papel. Algunos aceptan la solicitud de la SBA directamente desde la página de Internet. Ahora, sin importar si usted ya llenó la solicitud de ejemplo que hay en la página de Internet de la SBA, usted va a tener que tener toda la información en orden para pues, poder llenar la solicitud que esté pidiéndole ese prestamista en particular que usted va a utilizar. Ahora, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que cuando esté haciendo su solicitud, pues también hay que defender que el hecho de que usted es elegible. Eh, Ojalá, pues, a estas alturas del programa, la mayoría de los prestamistas se darán cuenta que los granjeros sí son elegibles para este programa. Pero bueno, ellos también saben que ha habido algunos detalles con este programa, y entonces, pues, en teoría debería tener, pues, debería ser más fácil, pero pues puede que no sea así, y tal vez usted vaya a tener que defender su calidad de elegible para participar en el programa. Tal vez usted vaya a tener que ser persistente.
Algunos prestamistas tal vez les interese más trabajar con clientes que ya tienen de por sí. Si usted está formando una relación de negocios nueva con un banco o una unión de crédito u otro tipo de prestamistas, eh, y, y de esta manera está presentando su solicitud para el programa de protección, puede que sea que tenga usted que ser un poco más persistente pues de lo que se cree. Entonces es nada más una recomendación, pues el ser persistente. Ahora, usted va a tener que ser persistente desde ya. Usted va a tener que ser persistente desde ya porque solamente nos quedan 2 semanas para participar en este programa. Usted no va a querer esperarse hasta la semana del 8 de agosto, entonces no se espere hasta el 8 de agosto cuando es la fecha límite, esperando pues que los bancos vayan a presentar toda la información ante la SBA. Usted no va a querer esperarse hasta las 11:59 p.m. del 8 de agosto y tener la esperanza de que las cosas o que la información le va a llegar a tiempo a su prestamista y que luego ellos lo van a poder enviar a tiempo ante la SBA. Sencillamente no funcionan así las cosas. Uh, obviamente no habrá suficiente tiempo. Entonces, pues habiendo dicho esto, usted va a querer empezar a trabajar en esto a la voz de ya y pues decidir si este programa es beneficioso en su caso. Entonces, pues algunos detalles o problemas potenciales que puede haber con los prestamistas, vamos a tocar ese tema. Entonces, puede que haya algunos prestamistas que tengan más interés en trabajar con clientes que ya están en su cartera de clientes. De hecho, pues hay muchos prestamistas que ya se comunicaron con los clientes que son dueños de pequeñas empresas. Y luego también existe pues la preocupación o el pendiente de que si usted es un cliente nuevo, tal vez tenga que ser más persistente. Puede que sea un poquito más grande el reto, pero definitivamente hay prestamistas que están dispuestos y están buscando a personas que deseen participar en este programa gubernamental. Ahora, otro pendiente u otra preocupación que existe ahorita, pues es que no hay suficientes solicitudes para todo el mundo. Si observamos la página de internet de la SBA, y como decíamos anteriormente, ellos no están administrando directamente este programa, sino que están trabajando con los prestamistas. Pero a nivel nacional, la SBA ni siquiera tiene solicitudes traducidas en todos los idiomas importantes. Eh, Han intentado que esto sea asequible para todo el mundo, pero pues no han podido cumplir con pues las necesidades de todos los empresarios. Entonces, esa es la situación de la Agencia para el Desarrollo de la Pequeña Empresa a nivel federal. Eh, y luego, pues también tenemos aquellos prestamistas que tal vez no sean asequibles para todo mundo. Y pues bueno, nada más queremos incluir pues una nota positiva en todo esto. Y es que pues hay en realidad muchos prestamistas que están buscando ayudar a la gente a navegar este proceso de participación en el programa de protección a sueldos y salarios. Entonces, si al principio no se le da muy bien, inténtalo de nuevo. Yo creo que siempre va a existir alguien que esté dispuesto a ayudarlo con todo este procedimiento.
Ahora, los prestamistas que han aceptado y han acordado ofrecer los préstamos del plan de protección a sueldos y salarios están disponibles en la página de internet de la SBA. Esa página es sba.gov y usted puede observar el vínculo aquí abajo. Si usted busca por Google, también puede obtener esta lista en formato PDF. Es una lista muy larga debido a que pues hay muchos prestamistas que están tratando de ayudar a la gente con este programa. En Minnesota me parece que la lista es de 10 páginas de largo y esos son solamente los prestamistas que hay en Minnesota. Entonces, puede que sea un poquito abrumador porque pues hay muchos prestamistas en Minnesota que están participando en este programa, pero si usted aún no está pensando, una manera para obtener más información es preguntarle a algunos de sus amigos granjeros si tal vez ellos tengan amigos que son dueños de alguna pequeña empresa o si tiene amigos que pues son granjeros y que ustedes sabe que han participado en el programa, siempre es una buena idea que usted trabaje con un prestamista que una persona de confianza le haya recomendado. Entonces, si ellos han tenido una experiencia positiva, es muy probable que usted vaya a tener ese mismo tipo de experiencia.